¿Quieres saber todos los secretos que se esconden detrás del misterioso mundo de la acuarela? Hoy vamos a desvelar cuáles son los principales secretos de los acuarelistas. Pasa mucho al comienzo del aprendizaje que aun cuando intentamos seguir paso a paso los consejos de nuestro profesor, a él o a ella le queda de maravilla y a nosotros no tanto. ¿Por qué ocurre esto? A veces los detalles más sutiles marcan la diferencia. Vamos a ver en qué radican estos detalles. El primer secreto de los acuarelistas es saber cuándo hay que pintar y cuándo hay que parar. Para ello, conocer el agua, cómo se comporta, es fundamental. El buen acuarelista sabe cómo se comporta en cada momento el agua y lo aprovecha a su favor. Sin embargo, cuando comenzamos con la acuarela, el agua es una gran incógnita y tendemos a usar muy poca agua en términos generales, ya sea porque no la controlamos y nos asusta que los colores se dispersen demasiado, o bien porque venimos de otras técnicas en las que el agua no es tan importante. Usar poca agua provoca que la pintura seque demasiado rápido y tengamos poco tiempo para trabajar en ella. Ten en cuenta que cuando el papel comienza a absorber el agua, el pigmento comienza a fijarse en el papel y llega el momento de saber parar para no levantar la pintura y provocar calvas. Se necesita tiempo para aprender a controlar el agua, por ello mi consejo es que al comienzo del aprendizaje de la acuarela es mejor pasarse de agua que quedarse corto. Sé que este concepto asusta mucho al principio porque el pigmento se desplaza a sus anchas y no se controla tanto, pero ten en cuenta que si las primeras capas son muy aguadas, siempre tendremos oportunidad de definir con capas más secas posteriormente. El segundo secreto de los acuarelistas es el papel. El papel es su gran aliado. Yo he escuchado muchas veces la expresión: cámbiame si quieres los colores, cámbiame los pinceles, pero no me cambies el papel. ¿Por qué? Porque conocer a nuestro papel, cómo se va a comportar, es fundamental. Cada papel es un mundo, los hay de diferentes texturas, grosores, material y manufactura, y algunos te permitirán hacer cosas que con otros no sería posible. En mi opinión, un problema común en el principiante es elegir papeles baratos, porque nos consideramos principiantes y creemos que va a ser un gasto que podemos evitar hasta que sepamos pintar. Y para nada esto es así. Observa el comportamiento al agua de papeles de calidad diferente. Un papel de buena calidad hará que tu trabajo se vuelva mucho más fácil. Debemos usar un buen papel que nos ayude a aprender y ver resultados. Un mal papel solo conseguirá frustrarnos y terminaremos desmotivados. El tercer secreto de los acuarelistas es que el papel preferiblemente debe estar tenso, sobre todo si trabajamos obras con mucha cantidad de agua o en formatos grandes. ¿Te ha pasado esto mientras trabajas? Al acuarelista no le ocurre este molesto efecto, ¿verdad? Mi consejo es que siempre tenses el papel humedeciéndolo previamente para evitar que el pigmento se acumule en lugares indeseados y que sea complicado trabajar. Existen varios métodos para tensar el papel. El primero es humedecerlo bastante y luego tensarlo en un soporte usando grapas o cinta adhesiva. La cinta marrón de marquetería es perfecta para esto porque se adhiere con agua. El segundo método sería ir humedeciendo la parte posterior del papel y colocarla sobre una superficie no porosa para que el mismo agua haga que el papel se quede pegado a esta superficie. La tercera opción sería comprar un bloc de papel encolado por los 4 lados, lo cual es la opción más cómoda pero no la más económica. El cuarto secreto consiste en utilizar la ley de la gravedad en nuestro favor. Seguro que has visto a los acuarelistas trabajando con una superficie inclinada y nosotros, sin embargo, seguimos trabajando en una mesa. Vamos a ver cómo utilizar la ley de la gravedad puede ir en tu favor. Yo te recomiendo que pruebes trabajar con un ángulo de unos 10 a 30 grados. Verás cómo la ley de la gravedad se convierte de inmediato en tu aliada y podrás disponer de ella para hacer que el pigmento caiga en la dirección que tú deseas, obteniendo unos resultados más precisos que si dejamos que viaje a su gusto.
Te propongo este ejercicio. Rellena un plano de color uniforme comenzando desde la parte superior y dejando que la gravedad te ayude a ir desplazando la pintura hacia abajo. Ahora prueba a hacerlo al revés. Verás que es mucho más complicado y el resultado será más inestable. Yo he escuchado muchas veces a los acuarelistas o incluso a algunos alumnos decir que las acuarelas no se pueden corregir. Esto, en mi opinión, es un mito. Voy a explicarte que uno de los secretos de los acuarelistas es saber cómo hay que corregir y qué herramientas utilizar para ello. Vamos a verlas. Antes de continuar, quiero recordarte que es muy fácil apoyar a este canal para que yo siga creando contenido. Solamente tienes que suscribirte, darme un like y si puedes compartir este vídeo o otros, pues entonces ya, maravilloso. En efecto, la acuarela sí se puede corregir, pero saber cómo es todo un arte. Hay diferentes técnicas y herramientas para corregir que darían para hacer un vídeo exclusivo sobre el tema. Sin embargo, un secreto que te ayudará mucho, sobre todo hasta que tengas más experiencia, es el uso del gouache o témpera. Podemos usar un poco de gouache blanco mezclado con nuestras acuarelas para arreglar cualquier pequeño desperfecto. En algunos surtidos de acuarela tenemos el blanco de China, sin embargo tiene otro uso, pues es más transparente que el gouache y no nos ayudará a ocultar los errores. Un efecto muy molesto en la acuarela es el llamado efecto doble borde. ¿Has oído alguna vez hablar de él? Te voy a explicar en qué consiste y cómo puedes evitarlo. El doble borde ocurre porque colocamos los planos de color unos junto a otros y no unos sobre otros. Por ejemplo, es muy habitual pintar un objeto y parar justo en el borde de ese objeto sin salirnos del límite, y luego pintar el fondo sin tocar el objeto. Esto nos lleva a crear dos bordes, uno provocado por el fondo y otro provocado por el objeto. El doble borde puede aparecer como un espacio blanco entre los planos si estos no se tocan, y si los planos se solapan, crean un borde oscurecido. Mi consejo es que para evitar el doble borde tendrás que trazar una estrategia para trabajar en capas. Trabaja primero las partes más claras con todo el papel humedecido. No te preocupes si en este punto el color se expande fuera del borde. La idea es que el color más oscuro lo ocultará después. Una vez has secado esta capa, podrás crear el borde deseado con el color más oscuro. De esta manera tendremos un único borde y nuestra acuarela se verá mucho más limpia. El séptimo secreto de los acuarelistas es el manejo del pincel. Seguro que has visto a algún acuarelista que te gusta utilizando un pincel concreto, te has comprado el mismo y has visto con decepción que los resultados no son iguales. Te voy a explicar algunas maneras de utilizar el pincel para sacarle el máximo provecho. He notado que gran parte de los problemas de expresividad en la acuarela vienen porque usamos los pinceles siempre de la misma manera y no aprovechamos sus cualidades. Un buen acuarelista presta atención a estos 6 factores. El primero, cómo sujeta el pincel. El segundo, qué posición o eje tiene el pincel con respecto al papel. El tercero, qué presión aplicamos en nuestra mano. El cuarto, qué velocidad aplicamos a nuestro gesto. El quinto, qué cantidad de agua cargamos con el pincel. Y el sexto, cómo distribuimos el pigmento en el pincel. Como consejo, si quieres aprender a controlar todos estos aspectos, no intentes hacerlo todo al mismo tiempo. Será más efectivo si entrenas cada uno por separado. Y en último lugar, más que desvelar un secreto sobre la acuarela, quiero desmitificar un concepto muy extendido acerca de que la acuarela o incluso los acuarelistas trabajan de una manera muy espontánea y sin trazar ningún tipo de plan. Es verdad que la acuarela tiene un ingrediente de azar y de casualidad, pero no obstante los acuarelistas saben muy bien qué van a hacer en cada momento. Vamos a ver cómo podemos trazar un plan de trabajo para la acuarela.
La acuarela puede dar la sensación de ser una técnica muy improvisada, debido a su carácter fresco y azaroso, pero para nada es así. Aunque pueda darnos la impresión de que los acuarelistas improvisan, todos ellos trabajan con un plan en la mente, en el que saben qué pintarán primero y qué después, qué cantidad de agua necesitarán en cada zona, qué colores usarán, qué composición de luz. Por supuesto, la acuarela aportará un grado de improvisación propio de la técnica, pero si no tenemos claro lo que queremos conseguir, difícilmente llegaremos a buen puerto. Por ello, mi último consejo es: repite muchas veces la misma pintura tomando cada vez estrategias diferentes. Haz muchos bocetos y así podrás trazar cuál es la mejor estrategia para afrontar tu acuarela. Y finalmente, escribe en un papel el proceso que seguirás, porque una vez que te pongas a pintar, tus neuronas estarán muy ocupadas y no te acordarás de lo demás. Cuéntame, ¿te has quedado con las ganas de que ahondemos en algún otro secreto de la acuarela? Déjamelo en los comentarios y te veo en el siguiente vídeo. El segundo secreto, que quizá es un secreto a voces de los acuarelistas, es el papel que usan. Oh, se nos ha ido la luz. No.